Sean bienvenidos a Jóvenes Católicos de nuestro segundo programa. La semana anterior le tuvimos a Jorge Cris, el presidente del Centro Estudiante de la Universidad Católica, un invitado de calidad. Y hoy nuestro camarógrafo Iván nos consiguió una invitada de calidad, o sea, que no se quedó atrás. Ella prácticamente está ejerciendo una labor muy importante con la edad que tiene, muy importante la verdad, y que influye bastante en lo que tiene que ver la Iglesia Católica. Con ustedes, Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Orly, muchas gracias, Iván, por traerme acá. Estoy muy emocionada porque quiero transmitir toda mi experiencia a todos los televidentes para que después por ahí se animen a ser catequistas también. ¿Sos coordinadora, me contaste? Sí, soy coordinadora de la catequesis hace 1 año y medio. 1 año, poco tiempo. Sí. ¿Y qué tal, cómo te sentís actualmente con esa responsabilidad? Y para ser sincera, es una responsabilidad que es muy pesada. Sí, ¿Cansa? Es muy cansador. Ya. Porque tenés que estar pendiente de los niños, de los padres, de nuestros coordinadores, pero al final del día es muy gratificante. Es pesado, como toda responsabilidad de adulto, pero es muy gratificante. O sea, a mí me gusta mucho y... ¿Te gusta lo hacer? Sí, la verdad que me gusta mucho hacer, porque me siento bien conmigo misma también, porque siento que estoy llamada a servir y me gusta servir con los niños. Y por eso. Recién dijiste catequista, o sea que tuviste un periodo en el que fuiste catequista y ahí te ascendieron prácticamente. ¿Cómo fue ese de ser catequista a coordinadora? Sí, yo fui catequista durante 10, 11 años. Mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. Y después surgió la oportunidad de que sea coordinadora y me preguntaron, ¿te gustaría ser? Y yo dije, bueno, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces quise asumir esa responsabilidad desde el primer momento. Fue una situación inesperada, la verdad que fue muy inesperado. O sea, te agarró repentinamente. ¿Vos no estabas preparado o tenías ya alguna información, algún rumor de que ibas a hacer? No, la verdad que no. O sea, es algo que surgió y me dijeron, ¿querés o no querés? Yo le dije, bueno, sí, voy a hacer. ¿En el instante ya le dijiste? Me animo, sí. Mira, ¿vos no dudaste entonces? No, o sea, tipo, me preguntaron y yo sí me quedé, ¿qué? No era algo que yo estaba buscando, por ejemplo, no era un objetivo mío ser coordinadora ni nada, sino que, no sé, me dijeron, ¿querés hacer? Y yo dije, bueno, no tengo miedo, está bien, vamos a hacer. Veo aquí en tu remera parroquia Virgen de Rosario. Sí. Yo soy de la parroquia Santuario Virgen del Rosario de la ciudad de Luque. Acá está. De la Virgen Rosario de nuestra patrona. ¿Coordinadora de qué sos? De la catequesis de niños. De niños, solamente de niños. De niños. Y de preadolescentes. Soy coordinadora de catequesis de los niños que van a hacer su primera comunión y de los niños de Cabeví. ¿Cabeví? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es Cabeví? Cabeví significa camino, verdad y vida. Mira vos. En él participan los niños, los jóvenes, o sea, los preadolescentes de 11 a 14 años. Los que no tienen un sacramento. ¿Por qué digo sacramento? Porque los niños de 10 años son los que hacen su comunión. Y después, ¿cuál es el sacramento que sigue? ¿La confirmación? Sí, la confirmación. Entonces, la confirmación es a partir de los 14, 15 años recién. Y hay un periodo ahí en que el niño está sin hacer nada. Un periodo vacío ahí. Un periodo vacío. Entonces de ahí surgió sabático. la idea. Sí. Entonces de ahí surgió la idea de Cabeví. Y creo que es algo que se implementa luego a nivel nacional. ¿Y cómo funciona? ¿Es igual que la confirmación? ¿Se presentan los preadolescentes, me dijiste? Sí. ¿Se presentan y es el mismo sistema que el de la confirmación o no? La verdad que yo no te puedo decir el sistema de confirmación porque yo no tengo idea de cómo funciona la confirmación. Es aparte prácticamente. Es aparte, sí, es tu aparte. labor no toca nada que sea de la... No, yo solo me concentro en los niños. Ellos vienen, se inscriben, sus padres les inscriben, ellos le traen a la hora que nosotros les decimos y después le buscan.
Con los catequistas nosotros tratamos de evangelizar, leer la palabra y después hacer juegos, dinámicas. Ese es el objetivo de KBB. Sí, es evangelizar a los niños mediante dinámicas. Claro, porque si bien me dijiste que, claro, la primera confesión, la comunión, tienen sus objetivos de hacer justamente lo que acabo de mencionar. Sí. Pero me dijiste que hay un periodo vacío de tiempo, entonces, ¿cuál es el objetivo realmente que propone KBB en dar en esos años hasta llegar a la confirmación? Y el objetivo de KBB es que los niños no se alejen de Dios, porque no sabemos cuál es la realidad en que ellos viven. Entonces, nosotros les traemos a un lugar que siempre tratamos que sea lo más seguro posible y a compartir con otros niños de su edad y aprender de Dios de paso. Entonces, ese sería el objetivo de KBB. ¿Y qué dan? ¿Cómo desarrollan sus catequesis en KBB? Bueno, y yo le digo a los catequistas que lean el Evangelio del día y de ahí... ¿Del sábado? No, del domingo. El Evangelio del domingo, perdón. Porque nosotros consideramos, o sea, como ya es de tarde, entonces ya leemos nomás ya el Evangelio del domingo. Y así ellos ya tienen ya idea de qué va a tratar la misa. Entonces ya hacemos como un análisis del Evangelio, compartimos entre todos. Los chicos también comparten qué es lo que entendieron de ese Evangelio. Y así. Y después se desarrollan dinámicas. Se hacen juegos, de repente se juega con pelota, de repente se juega así, onda tranqui. O sea que tienen espacios recreativos entonces. Sí, gracias a Dios tenemos un espacio bien lindo donde pueden jugar los chicos, que es en el patio de la iglesia misma. Como me dijiste, tenés catequistas, Sí. están bajo a tu poder, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo es tu trato con ellos? Todos los sábados ellos se tienen que presentar, ellos tienen que prepararse, vos hablas continuamente con ellos en la semana. ¿Cómo es ese trato con ellos? Bueno, y utilizamos la tecnología. Usamos WhatsApp, tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde yo ahí le digo a los catequistas lo que tienen que hacer. De repente le digo, van a tratar de este tema este sábado. O nos dijeron que va a haber esta actividad este sábado, entonces ustedes tienen que hacer esto y esto así. Nos comunicamos de forma diaria en el grupo de WhatsApp. Y vos le decís, van a tener que leer este evangelio y ellos hacen según prácticamente tus instrucciones. O llega el sábado y ellos ya tienen ya preparado su tipo de catequesis. ¿Cómo haces? Bueno, están los que son catequistas KBB 1 y 2 y ellos tienen su libro. Y ellos se guían a partir de ese libro que tienen. ¿Por qué libro? O sea, que es como un manual que ellos tienen que seguir. No sería un manual, sería como un apoyo para poder desarrollar una actividad con los chicos. Entonces ellos utilizan ese libro que tiene que ver con IBC. ¿IBC? Sí, IBC significa Iniciación a la Vida Cristiana. Entonces todo está guiado para que los niños puedan entender verdaderamente lo que es ser un cristiano. Y los de KBB 3 y 4, que no tienen libro, yo preparo un material, le paso a la catequista y ella desarrolla eso. Y después ella puede desarrollar como quiere ese material. O sea, vos te haces tiempo en la semana, prácticamente, para darle un poquito ese apoyo. Sí, o a veces luego le digo a la catequista, prepara tu encuentro para el sábado. Entonces ella ya asume también esa responsabilidad de preparar y después ella ya va a saber cómo desarrollar. Y así no depende exclusivamente de mí. Y como toda responsabilidad, porque me dijiste que tratás con niños. Me imagino que es una responsabilidad enorme porque, ¿cómo es? ¿Los padres se quedan o no se van? ¿Se quedan en la catequesis? O sea, me imagino que se van y le dejan, después vienen a buscarle nuevamente. Y muchos padres le dejan a sus hijos y después vienen para buscarle. Hay también padres que sí se quedan a esperarle a sus chicos. Con eso no hay problema. Tenemos luego un grupo de padres donde, por ejemplo, le avisamos, ya salieron los chicos, o hoy tenemos catequesis, les esperamos. Yo trato de lanzar siempre ese mensaje, hoy tenemos catequesis, les esperamos,
para motivarle también a los padres a que le traigan a sus hijos, porque obviamente sus hijos no van a venir solitos porque son chicos. Entonces, hay que también no solo incentivarle a los niños, sino que a los padres también. Claro. ¿Qué afrontás? ¿Qué problema, por ejemplo, afrontás constantemente como coordinadora? Porque hace un año ya. Sí. ¿Cuáles son los retos, para no decirle problemas? Los desafíos. Los desafíos que normalmente vos tenés y batallás continuamente como coordinadora. Los desafíos. Hay muchos. Muchos, ¿eh? Sí, me No, imagino. O sea, yo siento que hay muchos porque no tengo experiencia. O sea, yo siento que cometí varios errores así de principiantes, pero estoy aprendiendo de ellos para no volver a cometer. Se aprende en el camino. Sí, se aprende en el camino, en la marcha. Pero siempre está la dificultad de que seguir motivándole al niño para que venga. Pero encontrás más desafíos que ahora que sos coordinadora que cuando eras catequista. Sí, porque ahora que soy coordinadora siento que se expandió mi mente, porque tengo una responsabilidad muy grande, entonces yo tengo que ver cada detalle de la catequesis. Por ejemplo, decirle a los catequistas, no sean así, hagan esto, hagan aquello. A los niños decirle, por ejemplo, tienen que rezar en su casa, tienen que llevar esta actividad, mostrarle a sus padres y así sucesivamente. Algo que yo no tenía en cuenta como catequista. O sea, como catequista yo llegaba, desarrollaba mi encuentro y estaba tranquila. Claro. Pero como ahora que soy coordinadora, es algo de todos los días. O sea, obviamente ser catequista es algo que de todos los días. Porque eso es lo que siempre nos dicen. Que si vos sos catequista, tenés que ser en todas partes. O sea que vos no puedes simplemente ser catequista el sábado. No. Algo así sería. Sí, algo así. O sea, así mismo es. Tenemos que ser catequistas todos los días. Y ahora que soy coordinadora, es más estar en contacto con los padres para, por ejemplo, ellos tienen una duda o yo quiero tener una reunión con ellos. Entonces, es más... hay mucho contacto con los padres. ¿Y cómo es tu trato con los de preadolescentes, adolescentes, le voy a decir? ¿Con los de KBB? Con los de KBB. ¿Cómo, por ejemplo, vos tratás con ellos? ¿Ya son terribles a su manera? Me imagino que los pequeños, los niños también son terribles a su manera, pero ¿cómo lidias, por ejemplo, con los jóvenes de hoy en día? Porque me imagino que traen problemas ya actuales. Los adolescentes, ¿verdad? Ya se introducen a esos problemas actuales. ¿Te tocó ya como coordinadora asumir ya ese papel de tener que afrontar con esos problemas de que te vienen algún adolescente? Y la verdad que sí, ya me tocó. Y ahora que tengo experiencia y soy más grande, puedo identificar un niño que no está pasando bien en su casa. ¿Se nota? Sí, se nota mucho. Pero en cada etapa son diferentes. Vamos a ir hacia lo positivo. Los niños más chiquititos son terribles. Ellos quieren hablar todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo quieren hablar. Por ejemplo, estamos hablando de María, vamos a decir un ejemplo. Un ejemplo. Y viene el niño y te dice, profe, yo en la escuela me porté mal. Así... O sea, quitan cosas sin nada que ver con lo que estamos hablando, pero ellos quieren expresarse. Claro. Entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio para que los niños se sientan escuchados también. Obviamente ellos nos tienen que escuchar a nosotros, pero hacer también que ellos se sientan escuchados. Después con los de KBB es diferente porque ya están creciendo y ahí ya son más calladitos, vamos a decirle. No quieren contar tanto su... O sea que no quieren jugar. No es jugar, sino no quieren hablar tanto. Son no todos quieren tímidos. interactuar. Por ejemplo, parece que tienen miedo. Pero influís en ellos en alguna manera, ¿no? ¿Vos crees que tu rol como coordinadora influye en los jóvenes, influye en los niños de alguna manera? Y yo espero eso, porque ese es el objetivo de un catequista, poder ser... poder ayudarles, influyente prácticamente, poder ser influyente con los chicos. Por ejemplo, yo les pregunto qué tal está en la escuela, cómo te sentís y eso para que ellos se sientan escuchados, porque de repente, como te dije, yo no sé la realidad
cuál es su realidad en su casa. Entonces, yo quiero que ellos se sientan a gusto con nosotros y que ellos vean en nosotros a Dios. Claro. Porque Dios es el que nos va a dar esa tranquilidad, esa fortaleza. Nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros estamos pasando mal, le buscamos a nuestros padres o le buscamos a alguien. Y yo quiero que ellos le busquen a Dios. Muy bien, la verdad que espectacular, Evelyn, la responsabilidad que estás llevando a cabo. Y nada, a la vuelta de la pausa, vamos a hacer un pequeño break y les esperamos nuevamente y quédense con nosotros. Tenemos muchas más preguntas aquí a Evelyn. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro segundo bloque y soy ingeniera. Sí, soy ingeniera ambiental. ¿Eh? ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? ¿Y de qué facultad? ¿De qué universidad? De la UNA, obviamente. No, no me convence, che. Si decía de la católica probablemente, nada, mentira. De Como las la UNA, ninguna. Sí, como ninguna de las prestigiosas facultades de la UNA, entonces, ¿cómo es? ¿Facultad FIUNA? ¿O eso? No, yo soy de la Facultad de Ciencias Agrarias. Prestigioso también. Sí, obviamente. ¿Hace cuánto ya? Y me recibí en el 2020, Hace poco. en la pandemia. ¿En la pandemia? Sí, en la pandemia. ¿Entregaste tu tesis entonces, en la pandemia? Sí, así mismo. Desarrollé y entregué mi tesis en la pandemia. ¿Y qué tal? ¿Estás ejerciendo algún laburo ahora con Sí, relación a eso? sí, estoy ejerciendo, gracias a Dios. Me está yendo bien, o sea, de a poco se empieza. De hacia abajo se empieza para después ir adquiriendo experiencia Experiencia. y aprendiendo las cosas. Así como en la catequesis, que soy hace 1000 años que soy, entonces ya tengo experiencia. Digo así, de a poco nomás, no hay que apurarse. Y el hecho de que seas coordinadora, por ejemplo, afecta a tu trabajo porque me imagino que tenés, no, se tiene que preparar, por ejemplo, los encuentros que me mencionabas. Sí. Me imagino que preparas en la semana o a veces tenés actividades que tal vez llevan su tiempo. ¿Eso te afecta en el trabajo? ¿Te cansa de alguna manera? No sé si cansar, pero de alguna forma decir como si fuera que te fatiga, ¿no? No, y hay ocasiones que sí me siento así. Muy cansado. Porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero es gratificante y da gusto. O sea, a mí me gusta estar haciendo cosas por la sociedad. Y yo siento que es un trabajo social también. Participar con los niños, guiarles, como te dije, es un escape también para ellos. Yo quiero que ellos se sientan bien, que vean las cosas de otra manera, que le busquen a Dios, que busquen ser buenas personas. Entonces, ese cansancio que de repente puedo tener por todas las actividades que tengo se compensa viéndole a ellos. Porque yo quiero ser esa guía para ellos, yo quiero que ellos vean, le conozcan a Dios, así como yo le conocí a Dios y me siento feliz con Él. Entonces, como te digo, es muy gratificante. Sí, es difícil, pero es gratificante. ¿Y encontrar alguna forma de relacionar tu trabajo? Porque es del medio ambiente o no. Sí, Incentivas bastante, me imagino, en la catequesis o no tanto. sí, o El sea, cuidado. trato de incentivar en los niños. Además que el Papa Francisco luego habló sobre Laudato Si, entonces ella, Laudato sí. sí, Laudato Si. Entonces a ella, él nos está diciendo que cuidemos el medio ambiente. En la Biblia misma dice que tenemos que
que tenemos que cuidar la creación de Dios porque nosotros estamos al mando, los humanos. Entonces, eso es lo que yo quiero, que los niños también aprendan a cuidar los recursos naturales, le respeten a los animales, porque es todo lo que Dios nos da para nosotros y es nuestra responsabilidad cuidar. Es que yo estoy viendo justamente en Instagram y la teleaudiencia va a poder estar viendo, Iván le va a estar transmitiendo las imágenes en pantalla. El patio que tiene la parroquia, Virgen de Rosario, Sí, hermoso. sí, ¿Los niños tienen la oportunidad de salir ahí a dar la catequesis o no? sí, Ah, entonces, sí, espectacular ahí en medio de la naturaleza. sí, así mismo. En el santuario hay muchos árboles, el pasto es muy lindo, hay un espacio verde muy importante ahí, entonces con los catequistas luego queremos que se hagan en el patio para que ellos desarrollen también su actividad de catequesis ahí y no estar encerrados en cuatro paredes también, porque ahí no vas a, de repente se pueden bloquear porque van a pensar que es la escuela. Entonces, gracias a Dios tenemos un patio disponible, un área verde súper linda, donde ellos pueden jugar. Que igual con el calor me imagino que quieren salir ahí, porque ahí veo que hay mucha sombra también. ¿O Sí, no? ellos siempre quieren salir. Digo, no Siempre. importa si hace frío o calor, ellos siempre quieren estar en el patio jugando. ¿Y qué actividades, por ejemplo, se pueden hacer? ¿Qué actividades, por ejemplo, tenés permitidas hacer en el patio? Juegos. Sí, juegos, dinámicas. Lo que le prohibí a los catequistas es que ellos, ¿Le prohibiste a tu catequito? sí, que jueguen fuerte con los niños. Ah, o sea que los Porque, catequitas juegan, son ¿eh? competitivos entonces. Sí, los catequistas son competitivos, pero yo te digo los juegos que no sean de contacto, porque ahí después se Ah, ya. lastiman. Yo no quiero que Claro. nadie se lastime. Entonces yo ya le prohibí terminantemente a los catequistas que hagan juegos así donde los niños tengan que Y donde haya violencia de empujarse. por medio. No, no violencia, no, No pero violencia, tipo no, de contacto contacto así no vamos a decirle, fuerte. sí. Entonces prohibido ya. No, no, no. No. Si están viendo acá, no lo hagan. ¿Cuántos catequistas tenés? En 10 Oye, catequistas. 10. 10. Bastantes. Pero vos sabés que hay un dato muy interesante. Contanos. Vos sos uno de los catequistas. Soy, ahora estoy yéndome bastante, pero sí estoy a su mandato. Así que si ustedes están viendo esta entrevista es porque le estoy dejando lo más bien posible ante las cámaras. Y al catequista que le prohibí jugar fuerte fue a Orlando. ¿Qué tal se porta? No, Oli es terrible. Les quiero comentar, voy a contar un secreto. Orly fue mi catequizando, o sea que yo le conozco a él desde chiquito. Y saben que él siempre hacía, quería jugar fútbol y siempre traía su pelota de fútbol. Te expuse, Orly, perdón. Olviden todo eso. Yo soy el entrevistador acá, ¿eh? Iván, no vaya a cortar, por favor. No, no, no. Y vas a cortar esa escena, Iván. Vas a pasar directamente a esta pregunta que le voy a hacer a Evelyn. Decime. ¿Cómo, por ejemplo, enfocas el tema del aprendizaje de las oraciones con los chicos? Porque como hay un periodo largo de tiempo de la catequesis de niños a la confirmación, me imagino que enfocas mucho también en eso, en asistir a misa, en que ellos aprendan, por ejemplo, a saber rezar el Espíritu Santo, a leer la Biblia. ¿Eso es un esfuerzo que lleva su tiempo o que los niños se prestan a aprender? Bueno, y muchos niños, como saben, la catequesis empieza en la casa. Nosotros somos un instrumento nomás para de repente profundizar la palabra de Dios, las enseñanzas. Y muchos niños ya vienen ya sabiendo el Padre Nuestro y el Ave María. Y lo que yo quiero hacer con los catequistas, o lo que queremos hacer siempre, es seguir enseñándoles más oración a los chicos, que por ejemplo, el Dios te salve, el credo y todo eso, para que en la misa también ellos sepan. Y también, o sea, uno analice qué es lo que verdaderamente dice esa oración. Porque de repente puede ser algo repetitivo y decir por decir. Pero después, cuando vos te pones a pensar en las palabras que hay ahí te das cuenta lo importante que es. ¿Qué,
¿Qué es lo más cercano que tenés actualmente en la catequesis? Una actividad grande. ¿La Navidad? ¿Y se cierra o hay No, algo que lo que se comentarnos? viene ahora es la confesión con los niños. Esa es nuestra actividad muy... Confesión. Sí, Prácticamente su para cerrar iniciación, el año, ¿verdad? sí. Son los niños que están en IBC, que es Iniciación a la Vida Cristiana, como comenté hace rato. Eso que es algo que se implementó en la catequesis, o Sí, hace ya varios había. años. Hace varios años que está. Porque vos sabés, Orly, que en Paraguay tenemos la cultura de irnos a la misa Sí, o de ser católicos, vamos a decirle. Pero ¿qué es verdaderamente ser católico? buena pregunta. Entonces, lo que nosotros queremos lograr, lo que la iglesia quiere lograr con IBC, que es Iniciación a la Vida Cristiana, es que la persona verdaderamente entienda lo que es ser un cristiano y no es solo irse a la comunión para cumplir. No es decir, mi hijo tiene 10 años, ya tenía que haber hecho la comunión, sino entender la importancia de la comunión. Genial. Sinceramente, voy a hablar ya como catequista, como miembro de tu plantel. Estamos muy orgullosos, la verdad, del trabajo que estás haciendo y esperamos que siga así. Y sinceramente esperemos que todo salga bien en tu coordinación. Y Muchas gracias, rezamos Oli. siempre para que todo te salga bien. Muchas gracias. Yo la verdad que les quiero mucho también a ustedes, los catequistas, porque dan su tiempo para hacer ese servicio. Y lo hacen bien, no hacen a medias. Y entonces por eso yo también estoy muy feliz con ustedes. Todos estudiantes, ¿eh? Lo que estamos en tu... La mayoría, sí, la mayoría. La mayoría fueron mis catequizando. Así que creo que hago algo bien. llama bastante la atención de los jóvenes, ¿eh? Y esa es la idea, ¿sabes? Siempre trato de hacer todo de forma bien, o sea, de forma correcta, positivamente, guiándole a ellos y que le conozcan a Dios, que es verdaderamente el que nos ama a todos por cómo somos. Y y es el ser que nos va a amar verdaderamente. Entonces, trato de transmitir eso a todos los niños que pasan en la catequesis. Bueno, aquí Iván, nuestro camarógrafo, nos tiene una pequeña actividad. Al igual que en el programa anterior, lo hicimos con Jorge Krish y ganamos nosotros porque son actividades en las cuales nosotros ponemos el programa versus los invitados. Ponemos a prueba a los invitados. Claro, En esta oportunidad tenemos una aplicación que va mostrando distintas palabras de diversos temas, ya sean animales, bandas musicales, arte, y el invitado tiene 60 segundos para adivinar la mayor cantidad de palabras posibles. Nosotros tenemos que dar pistas de lo que está apareciendo en pantalla y el jugador tiene que acertar la mayor cantidad. entendí. ¿Le metemos? Seguimos. Entonces Comienza. arriba es omitir, abajo es ok. Esa vamos a pasar. Pues, no sé cómo te voy a explicar ese. Las arañas. Miedo a algo. Miedo a algo, las arañas, los escorpiones, los agujeros, miedo a algo, a las alturas, abajo, Sí. no abajo era, pero bueno, arriba. Ella era muy hermosa, el tipo era un animal, se casaron, una princesa, La Bella y la Bestia. abajo. Súper. Hombres en la playa en inglés. Los chicos de la playa en inglés. Boys Beach. No. No Sí, sé. sí, eso tenemos que darle. No sé cómo decir eso. Pasa eso. Tampoco no sé cómo Pasa decir también, eso. pasa también. Mira, chore, Oli. Híjole. Televisión, hombre, juntada en inglés. Watchmen. Sí, abajo. Es una peli. Súper. Lo que jugamos en mi cumpleaños. Paintball. Sí, abajo. Ni idea estoy, ¿no? No, ese pasamos.
Ave, depredadora, Ujú. come pollitos, Una de las más grandes. Vuelan signo muy de Estados alto. Unidos. Así. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Halcón? No, abajo. No, abajo no, correcto le pusimos. ¡No! Nieve, deporte de nieve, Snow. casi. Tabletas. Qué malo estoy explicando. Pasa no. Iván, ¿podés venir en vez de Orly? Matarle a muchas personas, término. Término cuando, el término cuando le mato a muchas personas. Asesinato. Le disparo a muchísimas personas. Deporte francés, Deporte saltan. así, subirse por muchas. ¿Parkour? Sí, abajo. Sí. Los asesinos en inglés. Killer. Abajo. Abajo, arriba. No. Ah. Arriba, Arriba, ni idea cómo te voy a explicar eso. arriba. Bro, ese era fácil, No, Iván. no, estaba complicado. Lo que, chofer, pero en forma formal. Así. Arriba. ¿En qué maneja? ¿Qué maneja? Bici, deporte de bici. No sé. Ciclismo. Cierto. Vendo, Helado. abajo. Contale eso, Iván. Lobo en inglés. Wolf. Abajo. Básquetbol. Sí. Pero, bueno, está bien. Película De un mafioso italiano. mafioso italiano. ¿Dónde está Don Corleone? Sí. Corleone. Sí. Me olvidé. El Padrino. Sí, abajo. Famosa película de Quentin Tarantino. Una que le llevó al éxito. Pulp Fiction. Sí, abajo. El mejor basquetbolista, pero murió en un accidente de Helicóptero. aéreo. Toby. Mentira, no sé su nombre. Después el 10. Después del 10 que viene. 11. Ni idea, arriba eso. Es lo que tenés en tu cara acá. Granos. Lunar. De lo que tenés en tu cara. Oye. Ahí sí. Sin hacer trampa. ¿Ya empezó? Es un animal que está en el charco, o sea, en un lago, y tiene... ¿Cocodrilo? Sí, Sí. es un cantante muy famoso. Hace de poco los se tuvo una serie. sí, Harry Styles. Otro. no, de los años 50. 60. Bailaba así, y las chicas volvían locas. No me recuerdo el nombre. Para arriba, si no te acordás. Bueno, es una banda de rock inglesa. Beatles. No. que Más moderna. Tuvo 10 fechas en Argentina. Ni idea. Bueno, es un animal que puede cambiar de color. ¿Camaleón? Sí. Súper. Bueno, es una profesión de una persona que arregla. Ingeniero, mecánico. No, que arregla. Di- Eso que nos da el tiempo. Meteorólogo. Es una persona que te guía en la escuela. Profesora. Sí. Hay una película sobre ese animal que le mataba a las personas que se desarrolló en Brasil, que se arrastra, es un animal que se arrastra. Anaconda. Sí. Bueno, es una película también de animales que ya murieron hace millones de años, Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Park. en español. Mundo Jurásico. No. Le tenemos que dar. Esa sí, le tenemos que dar. Hacia no. abajo. Yo te gané, vale, esta tanda. Bueno, es el enemigo de Dios. Satán. No, o sea, sí, pero... diablo. Otra palabra. Lucifer. No. Estrella de la mañana. En Kimetsu no Yaiba, ¿cómo se llama? Musan. No, pero ¿cómo se llama? Es una película, pero no pasa nada. Ese es un deporte que también se hace en la nieve, pero están en una tabla. Snowboard. Sí. Correcto.
Una película muy famosa de los 2000 que tienen como protagonista a... ¿Cómo se llama ese actor? Keanu Reeves. Sí, Keanu Reeves. Que tiene así su ropa larga y se mueve así todo. Matrix. Sí. En cámara lenta. En cámara lenta. Es norte, sur, este, oeste. ¿Qué Cuando es? te dan una indicación. Brújula. Cuando te dan una indicación, pero en forma formal. Sí, Signos. No. Pasa nomás. no. Es un juego que... Así. Bate. No. Béisbol. Sí, no. No. Ah. Es una actividad. Un arte que- marcial. Sí, un arte marcial. Taekwondo. Kung Fu. Otro. Otra palabra tiene. Otro Karate. Sí. Película. Una de las primeras películas de. No me acuerdo el nombre. De este. Bueno. No sé. Bueno. En Harry Potter ese es su... Voldemort. Varita mágica. No, bueno. Es un animal que tiene cuernos. Yo nunca vi Harry Potter. Ay, bueno. No sé. Creo Para que es un arriba. jueguito. No sé. Es una banda estadounidense que... Maroon 5. Sí. ¿Cómo tan rápido? ¿Es verdad? Es una película donde está Tom Cruise. Tom Cruise. Duro de matar. No. Misión imposible. Sí. Sí. Bueno, siguiente. Es una banda rock también de... Sí, de rock. AC/DC. No, Metallica. ya terminó. Terminó el tiempo. Guns N' Roses. Muy bien, Evelyn. Tenemos unos minutos libres para dedicar unas palabras a los jóvenes que te están viendo o adultos también. Algunas palabras de motivación, de aliento, de qué sé yo, ¿verdad? Algo que te inspire decirles ahora mismo. Bueno, a todos los jóvenes les quiero invitar a seguirle a Dios, a participar de su comunidad, porque van a conocer a gente muy buena, muy linda. El camino no es fácil, ningún camino que elijan en la vida es fácil, pero tenés que hacer lo que te haga feliz. Entonces no tengas miedo a querer buscarle a Dios, a querer aprender sobre Él. A los padres les quiero decir que le guíen a sus niños en este camino de la fe, que le enseñen a rezar, que le enseñen a orar, que en este mundo necesitamos de Dios, necesitamos de algo en que apoyarnos, de que creer y Dios es la respuesta a eso. Y también no le obliguen a los niños, o sea, Dios es amor y enseñen con amor. Entonces eso es lo que les puedo decir, recomendar. Para que verdaderamente le conozcan a Dios, tienen que amar, porque Él es amor. Excelente mensaje. Muchas gracias. Ninguno, hasta ahora, todos los mensajes espectaculares, ¿eh? Súper. Vienen Sin inspirados desperdicio. nuestros invitados. Sin desperdicio. Muchas gracias por acompañarnos en todo el programa y les tenemos más invitados de calidad. Le tenemos también a una coordinadora de una capilla que es conocida de Evelyn. Y tenemos también a un joven el cual se fue a la Jornada Mundial de la Juventud, al igual que Jorge Krish, que tuvo también su experiencia y nos gustaría mucho escucharle. Así que estén atentos y nos vemos la próxima semana con más jóvenes católicos. Chao, chao. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Orly. Gracias, Iván. Nos compre la cena. Gracias, Chao, chao. Evelyn, por la cena. Muy rica va a estar. Chao, chao. ¿Qué tal, Evelyn? Verdad. Porque Evelyn... Bueno, por eso. Grabando. Muy buenos a todos, ¿qué tal? Espera, Sean bienvenidos. tú. Ahí hablando, mientras pone la música de fondo. Tururururu.
Bueno, la ciudad de Luque es grande. Y... Ay, bueno, me fui del tema, me fui. ¿Por qué? Corta. No, no le voy a cortar, Iván. No, no voy a cortar No le eso. voy a cortar. Que yo quería decir que soy de Luque, no va. Hoy no tuve tantos bloopers.